¿Hola? Vale, ok. ¿Empezamos? Muy buenos días, mi nombre es David Ramírez, soy gerente y director de proyectos de la empresa Servicios Medioambientales Canarios SL. Somos una empresa de suministros y servicios en Canarias que realizamos tratamientos del aire, humos atmósfera, malos olores, atmósferas contaminadas, así como también realizamos tratamiento de aguas potables, riego y aguas residuales. Realizamos proyectos de reutilización también del agua, en el caso de viviendas aisladas que no tengan saneamiento y también en todo lo que tenga que ver con el proceso hoy que nos ocupa en aguas de riego, tratamiento foliar y ozono y depuración en ganaderías para retener y poder tratar los contaminantes y los residuos que generan esta ganadería. Somos especialistas en tratamiento de aire y agua, como os he hablado, y somos distribuidores en Canarias de 3 marcas punteras nacionales. Es importante que sepan que nuestras fábricas son nacionales. Puerto de Santa María, Cádiz, Ingeniería del Ozono, fabricamos más de 1000 generadores de ozono al año para tanto en la inyección en el aire, en la calidad ambiental, como en las aguas. También de Ecodena, fabricamos también depuradoras compactas, separadores de grasas para retener los vertidos conforme a las normativas y poder ayudar en el ámbito del tratamiento de aguas residuales. Nuestra principal filosofía de empresa es evitar eso que llevamos haciendo tantos años de comprar y comprar y comprar garrafas y más garrafas y más garrafas y al final los cuartos de riego, las ganaderías están llenas de garrafas por todos lados y tenemos unos residuos plásticos que generar y además de las gestiones de compras, la huella de carbono, el fabricarlo, el traerlo, toda esa cadena, toda esa huella de carbono la solucionamos con soluciones químicas generadas in situ, en una máquina. Con este 21% de oxígeno que nosotros respiramos, lo utilizamos para separar átomos y generar ozono, por ejemplo, o los sistemas biológicos de las depuradoras que también solo necesitan un punto eléctrico y oxígeno. Vamos a ir en la reducción de la huella de carbono y atender a la transición ecológica en Canarias para realizar ese cambio tan esperado que queremos en estos próximos años. Por lo tanto, nuestras soluciones son amables, verdes, dentro de la economía circular y es importante empezar a insertar aquí en Canarias. Es importante también que conozcan algunos de los casos de éxito, porque siempre, cuando hablamos un poco genéricos de estas presentaciones, me gusta siempre comentar algunas de ellas. Nuestra empresa ha podido, por ejemplo, corregir el vertido de aguas residuales al mar en la isla de Tenerife, de la empresa mixta de aguas de Tenerife, que vertía con una autorización de la Viceconsejería del Gobierno de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y hemos podido reducir más de un 38% ese vertido al mar. Es uno de los proyectos últimos que hemos realizado. O adecuar el vertido de una quesería, la quesería de quesos de San Mateo, o el vertido de Intercasa, la fábrica de tomates. Es decir, hemos insertado soluciones para ayudar a las industrias de Canarias a reducir sus vertidos al mar o a otro medio, como puede ser un colector alcantarillado, un saneamiento u otro. Esto es alguno a grosso modo, ¿no? Además de, a nivel ambiental, la problemática de malos olores en Mogán, aquí en Gran Canaria, con el ayuntamiento de Mogán, que pudimos solucionar ese gran problema de malos olores que había en toda la costa veneciana de Mogán, ¿no? Pudimos solucionar ese, el de la depuradora, y estamos ahora también con empresas mixtas de aguas de Las Palmas, Emalsa, en el cual hemos ganado la licitación, y estamos solucionando problemas de aguas residuales y malos olores solamente con sistemas basados en oxígeno ozono, sin ningún consumible, ninguna garrafa, ningún aerosol, nada, generado in situ con oxígeno y un punto eléctrico. Entonces, vamos camino de ese paso y estamos insertando todas estas soluciones para ayudar en Canarias a reducir esa huella de carbono y tantos residuos que nos encontramos, ¿no?
Esta es un poco una imagen representativa de lo que nos podemos encontrar en múltiples industrias, en organizaciones, en almacenes de ayuntamientos, etcétera, y creemos considerable en la reducción de estos residuos para llegar a cumplir con la 2030, la agenda o en las mesas de técnicas de negociación de la transición ecológica en Canarias. Esto es más representativo todavía, esto es un mar lleno de plástico, ya no sabemos dónde meter el plástico. Aquí además los lobos de depuradora se están llevando a Península, estamos saturados a nivel residuos y considero, en lo mismo que decía antes, que es muy importante reducir los residuos que se generan en Canarias y utilizar soluciones verdes dentro de una economía circular. Vamos a entrar un poquito más en detalle de cuál es nuestro potencial de fabricación en Puerto Santa María Caris en ingeniería del ozono. Equipos de los más industriales con los requerimientos más específicos, hasta los cañones de ozono que habrán visto ustedes en la pandemia, que se vendieron muchísimos para lo que es el COVID-19, desinfección ambiental o cualquier otro tratamiento que requiera una desinfección del aire o de la superficie, ¿verdad? El ozono es un gran biocida que se genera in situ, no se necesita ninguna otra arma química, como dijimos anteriormente. Tenemos gamas intermedias y la utilizamos dentro de nuestro departamento de ingeniería, nuestros ingenieros de fábrica, así como nuestros departamentos técnicos, direcciones técnicas en Canarias, a dimensionar cada caso a medida. Eso es importante que lo puedan recibir. Tenemos soluciones estandarizadas, pero lo importante para nosotros es visitar una ganadería, visitar un agricultor o una industria, todo el departamento técnico y formar una solución acorde a medida. Porque cada industria es diferente, vierte diferente, tiene idiosincrasias muy diferentes. Hemos incorporado sistemas de recirculación, presurización. Ahora vamos a ver esta VT. A ver si sale aquí. Esta hidro-VT, que es el salto en agricultura que hemos elaborado en los últimos 3 años. Mucha gente dice, David, yo conozco el ozono hace tiempo, pero no termina de solucionarme el problema o no termina de ser una herramienta definitiva para eliminar patógenos, enfermedades de la tierra, foliar, etc. ¿Por qué? Y lo explicamos ahora. Llevamos solo 3 años con estos sistemas de agua en este tanque presurizado de acero inoxidable que hemos logrado, además de generar el ozono a alta concentración, generando este 21% de oxígeno, concentrándolo al 100% y pasándolo a generar a la alta concentración de ozono, además de esa alta concentración, poder presurizarlo en esos tanques. Cuando yo obligo al ozono a meterse en el agua, lo que sale de ahí ya no es agua, es una especie de leche blanquecina, que es la saturación del ozono en el agua. Está hiper mega oxigenada. Por lo tanto, entonces, ahí sí consigo la tasa suficiente para que me llegue a 800, 1 kilómetro, 2 kilómetros, el riego que yo quiero, bien dimensionado, claro está, los metros cúbicos hora de caudal de cada cabecera de riego, pero el salto ese cualitativo y cuantitativo y nuestro éxito en los últimos 3 años, con más de 1000 equipos al año, estamos hablando de estos sistemas VT. Este ha sido el salto, ¿no? Antes era una línea de riego, un hidroventuri, poníamos el tubito de ozono arriba y todo el agua que pasaba arrastraba por efecto Venturi el ozono y lo que se pudiera llevar, pues se llevaba, ¿verdad? Era una manera un poco pobre de empezar a hacer, bueno, funcionaba en algunos casos, en otros no tanto, pero desde luego hemos dar ese salto cualitativo y cuantitativo se debe a estos sistemas de precisión de agua, ¿de acuerdo? VT. Vamos a ir más específicos, ya que estamos en agricultura y ganadería, a presentar algunas de las ventajas del ozono en las líneas de riego. Son sistemas, como hemos dicho, ecológicos y sostenibles que solo necesita un punto eléctrico. Tenemos que cambiar el chip de que ya no necesito tantas garrafas, etc. Ahora, en el último caso de éxito, en la isla del Hierro, en la frontera, se ha instalado un sistema de estos y se ha reducido más del 75% de los productos que antes utilizaban, tanto para riego, para controlar plagas, como a nivel foliar. ¿De acuerdo? Le hemos hecho una especie de hidro-bypass. Esto es un sistema VT, como le decían antes, el salto cualitativo y cuantitativo para agua ozonizada, para riego, se ha producido cuando yo logro presurizar en este tanque, en esa alta tasa, y a la salida ya de riego hemos puesto una T con una llave y además de ir para riego, si el cliente quiere abrir la llave y cogerlo en una mochila para aplicar agua ozonizada como si fuera un sulfatado o cualquier otra aplicativa, que incluso se utiliza para limpieza, baldeo, etcétera,
tiene casi un 3 en 1. Estos sistemas también, desde hace muy poquito, tienen unos sistemas, porque el tema ecológico, etcétera, porque el ozono sí es verdad que reduce enfermedades, oxigena, etcétera, pero si metemos demasiado y lo dimensionamos mal, podemos también cargarnos parte de la biología buena de ese sustrato, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo bien. Por lo tanto, estos equipos también tienen ahora incorporado un sistema de oxigenación. Es decir, tengo un tratamiento de agua ozonizada como si fuera un producto biocida para eliminar patógenos, hongos, E. coli, nemátodos, etcétera. Pero si yo cojo este equipo y lo bajo al cero, lo que estoy aplicando a mi cultivo es oxígeno. Ya no un efecto biocida para eliminar una plaga, sino simplemente estoy oxigenando mi cultivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con un solo equipo podemos atacar una problemática de una plaga que tengamos en un momento determinado al 100%, o bien únicamente oxigenar mi cultivo para potenciarlo, bajándolo al 0 o al 10%. Es muy versátil y se utiliza ahora muchísimo esta doble aplicativa. Al final el agricultor lo que hace es coger el truquillo y él mismo sube y baja demanda de lo que tenga en su cultivo. Por supuesto, reduce biofilm. Tenemos muchos casos. Lo primero que nos dicen los agricultores, David, efectivamente he visto grandes ventajas, este último en el hierro de las piñas, grandes ventajas a nivel moho, a nivel hongos, a nivel calidad de la raíz, más blanquecina, más permeable, con más pelitos, ¿verdad? Los nutrientes se absorben mejor, el fruto al fin y al cabo es mejor. Pero también he visto que el biofilm de las tuberías ya no se me atascan, ya no existe ese biofilm continuo y esa problemática, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el agua ozonizada también lo que hace es un efecto de barrer, de desincrustante. Es como el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada cuando le echamos una herida, ¿no? Reacciona con la biología, ¿no? Entonces, el agua ozonizada metida en una línea de riego también nos va a procurar una limpieza de esas tuberías y esos terminales de riego, que también son una lata para muchos agricultores, ¿no? Depende del lugar, de la calidad del agua de la zona, etcétera, suelen ser un problema. Pues bien, con el agua ozonizada también tenemos otro efecto más beneficioso para mi proceso. Desde luego, hay muchos agricultores que nosotros visitamos que la problemática es que riegan con agua de muy mala calidad. Compran agua depurada pues, a las principales gestoras de agua, depuradas, por ejemplo, en San Bartolomé de Tirajana, la zona sur, compran mucha agua depurada y la aplican al cultivo. Nosotros tenemos sistemas de ozono que por burbujeo en el estanque, en el depósito y con muy poca inversión podemos eliminar los sólidos suspendidos, la gran carga contaminante y tener un agua de mucha calidad que luego puedo aportar al riego. ¿De acuerdo? Podemos purificar agua, por así decirlo, o depurar aguas muy fácilmente si es el problema el agua de entrada, ¿no? Desde luego que si yo meto un agua de mala calidad en los sistemas VT anteriores, si yo considero que llego a 2000 milivoltios de calidad del agua, para que llegue a los puntos terminales y lo hago con un agua de mala calidad, a lo mejor no voy a llegar a 2000 milivoltios, porque el agua de entrada es de peor calidad, pero sin embargo va a ser mucho mejor de lo que me entre. Atascamientos de filtro y gotero, biofilm en las tuberías, enfermedades en el cultivo, mermas en la cosecha, poca rentabilidad de tu cultivo, quieres ser más sostenible y quieres potenciar tu cultivo. En el tema de mermas en la cosecha, quiero poner un caso de éxito en La Palma, que una explotación de plátanos, platanera, que nos llamó desesperado después de utilizar diferentes cosas porque estaba ya perdiendo el 60% de la producción. Eso es mucho, es más de la mitad. ¿De acuerdo? Tenía el mal de Panamá, se le extendió y no sabía cómo controlarlo. Pusimos un sistema VT 115 gramos, solucionamos el problema en solo 60 días, un poquito menos de 60 días, y ya luego el agricultor ya lo sube y lo baja a demanda de lo que se va encontrando en su cultivo, ¿no? Pero bueno, fue un caso de éxito, que el ozono es muy potente, si lo mantenemos al 100%, incluso le recomendamos que regara no 2 o 3 veces, sino si puede ser hasta todos los días, y dice que no hay problema. Yo quería solucionar su problema, yo meto agua ozonizada las veces que me digan, ¿no? Y lo conseguimos muy rápidamente. El efecto del ozono consiguió erradicar ese problema. Sí es verdad que luego tuvimos que aportar un poquito de biología beneficiosa para recuperar de nuevo el equilibrio. Es importante que sepan que no solo vendemos esto, sino también asesoramos de cómo hacerlo bien. Y tenemos otras empresas que también nos apoyan en el sentido de volver a recuperar. Si lanzo mucho ozono para erradicar un problema, volver a recuperar el equilibrio, aunque por sí mismo se recupera a corto plazo, pero para adelantar ese proceso. Riego con ozono frutos rojos, frutales, olivares, viñedos, huerta, riego de campos de fútbol, el Villarreal, por ejemplo, o el Bernabéu, se está regando el césped con agua ozonizada.
tiene un verde característico, ya no tienen esos químicos que los futbolistas cuando se caen pues también terminan tocando el césped, tocando la tierra, es decir, ya no tienen esos residuos y el césped es muy verdoso y fuerte, está muy arraigado, es más fuerte, ¿de acuerdo? Reduce enfermedades y mejora la calidad del agua con ozono, potencia tu cultivo con un aporte extra de oxígeno y ozono, por eso estamos hablando de oxígeno y ozono, porque ya podemos o al 100% generar ozono y mandarlo, o bien reducir esa cantidad y oxigenar solamente, ¿de acuerdo? Podemos hacer dos cosas, oxigenar o desinfectar, a demanda de lo que necesitemos con estos equipos. Eliminar atascamientos en goteras, tuberías, un poco más de lo mismo, sin químicos, sin mano de obra y ecológico. Imagínense todo lo que dijimos antes, comprar, la gestión de compras del producto, que lo traiga el comercial, que lo traiga el camión, los humos a la atmósfera, el almacenarlo, el manipularlo, todo eso desaparece, ¿de acuerdo? Sí es verdad que no, en muchas ocasiones no desaparece al 100%, porque muchas veces tenemos que aportar alguna cosa al cultivo, es lógico, como ahora mismo estamos haciendo hacen los agricultores, que me lo cuentan, David, es que me pongo 9, 10 cosas, a ver qué me funciona, a ver qué me logra funcionar. Pues ahora el agua ozonizada desbanca la mayoría y si tengo que aportar alguna cosa, por supuesto la aporto, ¿de acuerdo? No es la panacea ni nada, es una herramienta más, funciona muy bien, pero también podemos aportar siempre lo que consideremos en nuestro cultivo sin ningún tipo de contraproducencia. Esto es un poco la gama de generadores de ozono que nosotros ahora mismo estamos utilizando para los sistemas de riego, sistemas que incorporan el Venturi incorporado, los tanques presurizados, que es el salto cualitativo y cuantitativo. Aquí tenemos uno de los casos de los cientos de casos de éxitos a nivel nacional. Aquí tenemos decenas, no tenemos miles. Hemos arrancado hace 3 años. Sermecan como dentro de la agricultura, porque somos especialistas en aguas residuales. Tenemos otros nichos de negocio y hace 3 años la agricultura pues empezó a caminar muchísimo y la ganadería con el ozono. Pues entonces tenemos que adaptarnos y tenemos que llevar a los agricultores y a los ganaderos en Canarias este tipo de soluciones. Pero en Península sí es verdad que existe el ozono para riego en cítricos, esto es Huelva, olivo y almendro, el Santiago Bernabéu, como dijimos antes, el cultivo de lechugas en Murcia, cultivo de pepinos en Almería, papas en Castilla-La Mancha, aguacates, flores, es decir, la gran cantidad de casos de éxito nacionales e internacionales, porque en Francia e Italia está creciendo las exportaciones a estos países en más de un 150%, es decir, de lo que antes pedían un 50, ahora están casi en un 150 unidades año. A nivel foliar, como hemos dicho antes, el ozono, si lo aplicamos en la línea de riego, podemos tener esa ventaja de poder atacar alguna plaga, poder oxigenar. Además, cuando aplico la agua ozonizada en el riego, se crea una atmósfera, se crea un ambiente, porque el ozono es un gas, y cuando nosotros lo aplicamos en agua ozonizada, el gas también se libera cuando se aplica en el agua. Entonces, alrededor de los matos, alrededor del fruto, se crea una atmósfera aséptica, si se puede llamar así, o una atmósfera que digamos que puede repeler incluso insectos que no les gusta el ozono. Es decir, al final lo que hacemos es crear una barrera, crear un escudo para proteger nuestro cultivo, además de, por supuesto, también en el agua ozonizada que va al riego. Son algunas de las sumas de soluciones que provoca la agua ozonizada en el riego. A nivel foliar, por supuesto que ya tenemos incluso estos sistemas que van en un tractor atomizador. Aquí hay muchos ejemplos de tractores y allá en el otro pabellón también que tienen un depósito, ¿verdad? El agricultor va con su tractor, con su depósito. Una horita antes, 1 hora y media antes de salir, tendría que poner el sistema de ozono en marcha para que lo vamos a ver aquí. Esto sería un esquema básico. Este sistema funciona a 12-24 voltios. El agua que está dentro del depósito se ozoniza hasta alcanzar por encima siempre de 1000 milivoltios, que tiene capacidad de desinfección, porque si no, no hacemos nada. Si lo burbujeamos 10 minutos, no vamos a poder conseguir un redo suficiente. Burbujeamos 1 horita aproximadamente, se refleja en una pantalla del tractor los milivoltios que hemos alcanzado para poder desinfectar, entonces sí. Y ahí arrancamos con el tractor, no paramos el equipo, sigue burbujeando, lanzamos los arcos de difusores y empezamos a tratar a nivel foliar nuestro cultivo. También lo podemos poner en mochilitas, en agricultores más pequeños, en depósitos más pequeños.
Como hemos dicho, se genera in situ, o sea, con 12-24 voltios y nada más, no necesitamos ningún químico, ninguna garrafa, nada. Oxígeno, aplicar, incrementar el redo y aplicarlo en el cultivo. Así de simple y así de ecológico y de sostenible. Son equipos que ahora están viniendo bastante más económicos. Antes tenía gamas profesionales solamente, ahora tenemos gamas comerciales que salen ahora ya desde fábrica en 2 semanas aproximadamente, que parten de 2.000 y poco, 3.000 euros, y ya de ahí para arriba toda la gama en base siempre a los metros cúbicos hora del agricultor. Tenemos que saber qué caudal de riego tenemos para poder dimensionar el equipo que va a cada caso, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que antes partíamos de 20 metros cúbicos hora y hemos visto que los agricultores, la mayoría están por debajo, en Canarias, excepto Félix Santiago y algunos más, pues la mayoría estaban por debajo y queremos llegar a esos agricultores pequeños y medianos y hemos ya fabricado estos sistemas que van desde 3 metros cúbicos hora hasta 115 metros cúbicos hora. ¿De acuerdo? A 3 metros cúbicos hora, un sistema muy chiquitito, VT, como el que veíamos antes, y sobre ese precio aproximado de 2.000 y poco, 3.000 y poco. ¿De acuerdo? Ya podemos arrancar ese sector pequeño, con esos agricultores pequeños, con esos sistemas pequeños. Antes no podíamos, ya sí, nos hemos adecuado. Y a nivel foliar, idem de lo mismo. Podemos tener desde una mula pequeña que tiene 100 litros y poder ozonizar esa mula y llevárnoslos a repartir riego o a foliar, como queramos, ¿no? Depende si tenemos una manguera, una bomba o lo que fuera. Al fin y al cabo son depósitos de agua ozonizada. Las puedo utilizar en sistemas como estos automáticos con sus difusores o lo meto en una mochila o lo que fuera, me lo llevo y lo aplico. Lo importante es que conozcan que existe esta solución, que es solamente a partir de un equipo que tiene este oxígeno ambiente gratis, genero agua ozonizada con estas grandes soluciones y que estamos además ayudando al medio ambiente. Ya hemos explicado cómo se inyecta, se burbujea en estos tanques y cambio de modo con un solo clip. No todas las bombas de los emisoras admiten inyección en línea, sin embargo siempre podrás conseguir ppm de ozono suficiente con el burbujeo. También que sepan que estos sistemas vienen en recirculado, depende, como hemos dicho antes, hay que saber qué tiene el cliente para saber qué podemos ofrecerle. Por lo tanto, nuestros técnicos, yo, el departamento de ingeniería, se trasladan y ven qué es lo que tienen, porque uno tiene un tractor, otro tiene una mula pequeña, el otro utiliza, bueno, cada uno utiliza dentro de su proceso, si es más grande o más pequeño, sus herramientas y nos vamos a adecuar a esas pequeñas herramientas. Si es verdad que en sistemas de estos existe uno más pequeñito, que no llega a 2.000 euros, para pequeños, muy pequeños agricultores de mochila que puedan ozonizar el agua que quieran, son 400 litros a la hora de agua ozonizada y bueno, enchufa una manguera de entrada de agua al equipo y el otro lado una manguera, por ejemplo, y ya tengo agua ozonizada, ¿de acuerdo? Y genero 400 litros a la hora el tiempo que quiera, todos los días que quiera. Es como fabricar un producto in situ, ¿no? Entonces el agua ozonizada está funcionando mucho, tanto para riego como para foliar. Y vuelvo y repito siempre, en las áreas medioambientales que estamos viviendo. Ahí un poco se muestra la tablet que tiene este sistema DT en tractores donde yo inserto el equipo de ozono. Como hemos dicho antes, pues tendremos que esperar media hora, una hora, depende, antes de salir a atomizar. Cuando nos marque un valor por encima de 1.000, hay gente que tiene mucha calidad de agua y pueden incluso llegar a 2.000 milivoltios. El agua de aporte de entrada en ese depósito es agua de mucha calidad, entonces el ozono se incrementa muy rápido y incrementa los milivoltios muy rápido. Si ponemos agua mala, pues va a incrementar más lento y vamos a alcanzar menos milivoltios. Pero siempre vamos por lo menos duplicar, triplicar o cuatriplicar una calidad de agua, siempre, el agua que sea, por muy bruta que sea. De hecho, como dije antes, las aguas residuales las tratamos con ozono, incrementando esos valores. Con la tabla desde cabina, el conductor del tractor lo ve y también con verificación de ppm. Son pequeños fotómetros en los cuales, porque el papel lo aguanta todo, ¿verdad? Los dossiers comerciales lo aguantan todo. Nosotros lo que queremos es darle la seguridad al agricultor de que tiene esos ppm. ¿Cómo lo hacemos? Con sistemas instrumentales de medición, científicos tecnológicos. En este caso, cogemos un fotómetro, vamos a la línea misma de riego, a 800 metros, a los metros que queramos, y ahí sabemos qué ozono nos está llegando al punto. Porque mi ficha me puede decir, como yo ahora, que llego a 2 ppm, pero dice, ahora demuéstramelo, ¿no? Que tienes ese poder y que tienes esa tasa en los puntos de riego. Pues vamos con el fotómetro, recogemos un poquito de agua, el reactivo, igual que el cloro en las piscinas,
y nos dice, pues mira, me está llegando 1,5 ppm a todos los puntos. Perfecto, todo el mundo contento, has cumplido tu palabra y el equipo funciona como dicen, ¿no? Porque muchas veces no se hace bien este trabajo pues en otras competencias, etcétera, y también nos repercute a nosotros. Nosotros tenemos toda la cadena consecutiva, desde el inicio hasta el fin, de que los sistemas se insertan con todo el criterio técnico y se comprueban las tasas de aplicación. Mide la cantidad de ozono disuelta en el agua, monitoriza el tratamiento desde la cabina en continuo y verificar la cantidad de ozono diluido en partes por millón. Mucho cuidado, si no mides el nivel de ozono podrías estar regando en lugar de desinfectando. Hay muchas empresas de ozono que de aquí para atrás, incluso nosotros hace más de 8 años, utilizábamos ese Hydroventuri, ¿verdad? Un equipo de ozono, bueno, al 21%, poníamos la tubería, el Hydroventuri y todo el agua que arrastraba el ozono, pues bien recibido sea, ¿verdad? Y muchas empresas que no tienen esta tecnología ahora, pues somos número 1 en Europa y por eso somos punteros, siguen aplicando con Hydroventuri y siguen aplicando con 21%, no llegan a tener ese potencial y no llegan a demostrar que lo que llega a los puntos de riego o los puntos de foliar tiene el ozono suficiente para hacer el trabajo que se ha contratado. Eso es muy, muy importante. La concentración de ozono, las características del atomizador, los litros por hectárea, en el momento de hacer el tratamiento, siempre con criterio médico, con las visitas de nuestros técnicos, etc. Pasamos de la agricultura, donde hemos visto que podemos regar con agua ozonizada o tratar foliar con agua ozonizada con estos equipos, a las soluciones de explotaciones ganaderas, muy brevemente. El ozono en explotaciones ganaderas cada vez abarca más un papel relevante, ya que sus propiedades desinfectantes, desinsectantes y deodorantes solucionan las problemáticas ambientales más habituales en este sector. Todo eso nos puede venir a la cabeza una sala con 50 vacas, con moscas, con olores característicos, ¿verdad?, de los animales, etcétera, que podemos controlar muy fácilmente en estos ambientes con una desinfección e higiene ambiental en continua, en tasas bajas de animales, almacenes y procesos. Es un equipo que emite una cantidad de ozono conforme a la normativa UNE 401-201-94. Podemos respirarlo las personas, poder trabajar con los animales y el ozono, ¿de acuerdo? O ya en sitios donde no hay animales y personas, poder, como almacenes por ejemplo, poder aplicar el ozono en continuo desinfectándolo absolutamente todo. Es decir, tenemos dos opciones, trabajar con el ozono, con los animales y con las personas, en tasas bajas conforme a la normativa y al equipo certificado en cada caso, para eliminar malos olores, para subir la calidad del aire interior, salud en el trabajo, es decir, prevención de riesgos laborales. Existen muchas causas utilizando productos químicos, ¿verdad? Que utilizamos productos químicos continuamente también, esos vapores y esa repercusión en la salud. Por lo tanto, el ozono tiene que hacer mucho también en desinfección e higiene ambiental. La repelencia de insectos por el poder oxidante del ozono. Ahora mismo nosotros tenemos un caso de éxito en el Ayuntamiento de Las Palmas, en salud pública. Teníamos un tanque de tormentas en la CISER, que había hasta una plataforma antimosquito contra esa problemática que lleva 7 años. Hemos inyectado oxígeno y ozono y hemos reducido casi el 90%. Prácticamente lo hemos erradicado, ¿no? Todavía hay alguna cosita, pero nunca sube a la vivienda, se queda en el tanque de tormentas controlado y prácticamente lo hemos erradicado. Por lo tanto, la solución contra también insectos, tanto en la agricultura también existe, ¿no? Hay pequeñas mosquitas, la mosquita blanca, por ejemplo, ¿no? Que con Coplaca hicimos unos ensayos y vimos que la caracola de la mosquita blanca no se terminaba de formar y por lo tanto no salía la mosquita, ¿no? Aplicando agua ozonizada. Es decir, estamos haciendo también muchas experimentaciones para llevar a los agricultores y a los ganaderos todas estas soluciones que sean incluso contrastadas, ¿no? Ahora en diciembre también el Instituto de Ciencias Agrarias del Gobierno de Canarias ha adquirido una VT de las nuestras después de ver los numerosos casos de éxito y sobre todo los agricultores que no paran de quitarle fitosanitarios y soluciones para atacar lo que tienen en su cultivo, ¿no? Y el ozono siendo una solución paralela, ecológica, sostenible y que además funciona, pues han puesto su punto de mira, han adquirido un equipo y vamos a empezar durante el 2022 a realizar ensayos de laboratorio, ensayos in situ, por ejemplo contra la polilla, ¿no? Guatemalteca, con el problema de la papa, que no la podemos exportar por ese motivo. Pues vamos a inyectar gas ozono en cámaras frigoríficas, en el riego, vamos a ver si podemos controlar ese problema, al igual que otros muchos que tiene la agricultura. Por lo tanto, a nivel de investigación y desarrollo, ya estamos colaborando con organizaciones tanto privadas como públicas.
En el tratamiento de las aguas, desinfección de las aguas potables de ingreso a la instalación, aljibes, depósitos, agua de bebederos, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos una bacteria, tenemos algún patógeno disuelto en el agua y lo lanzo a los animales para beber y los animales tienen diarreas, tienen problemas y al fin y al cabo no tengo una producción adecuada? Pues el agua, la seguridad alimentaria del agua para los bebederos es muy importante, se puede tratar con ozono conforme la UNE vigente de agua potable. Y, por supuesto, elimino esos problemas, ¿no? Después, la desinfección de suelos, paredes, enseres, maquinaria y otros por inyección de agua ozonizada. Ese equipo pequeñito que dije antes genera agua ozonizada. Puedo baldear paredes, suelos, maquinaria, lo que yo quiera, como si fuera un limpiador desengrasante o desinfectante. Pero ya no tengo que utilizar productos. Con agua ozonizada tengo más que suficiente, sabiendo las tasas que tengo que aplicar en cada caso. Y el tratamiento de las aguas depuradas mediante depuradoras compactas para reducción de vertidos o reutilización de aguas con segundos fines, riego o baldeo. Ahora mismo hemos instalado en Pino Santo una depuradora compacta. Esto es uno de los equipos que se utilizan mucho en ganadería porque tiene la pistola, tiene un modo pistola y puedo lavar todo el interior donde están los animales con agua ozonizada sin tener que utilizar productos. Además puedo conectarlo en recirculación para un depósito que tenga agua contaminada o que quiera incrementar el agua. Es un 3 en 1, por así decirlo. Es uno de los últimos equipos que nos han llegado. Y luego ya las depuradoras que ayudan a esa corrección de vertidos, como dijimos, Intercasa, Quesos de San Mateo, El Masa y un montón de industrias que cada vez, porque la normativa se los exige, el Plan Hidrológico Gran Canaria, los vertidos hay que controlarlos. Ponemos sistemas de depuración para ayudar, por ejemplo, en ganadería a esos residuos y a esos vertidos que se están haciendo a tierra, a pozo filtrante o a cualquier otro medio, poder retenerlos y tratarlos adecuadamente para tener un fin medioambiental. En Pino Santo se ha instalado una depura pequeña, doméstica, también lo podemos poner. Si tenemos una finca aislada y queremos reutilizar nuestras aguas, somos 4 o 5 personas en una vivienda, en una finca, retener esas aguas y reutilizar para riego. No verterlas, ¿no? Sino reutilizar, que es la segunda vida. Pero eso es un bien escaso el agua y podemos utilizarlo en segundo uso con una depuradora muy simple. Eso sí, un mantenimiento posterior, pero con una depuradora muy simple y que los tanto domésticos como las industriales pueden retener, tratar e incluso reutilizar esas aguas, dar una segunda vida útil. Son depuradoras muy sencillas, un cuadro eléctrico, una sopante y los Ecolan, que son percoladores donde se retienen los sólidos suspendidos. Y no mucho más. Les agradezco mucho la asistencia. Espero que la presentación les haya gustado. Entendemos en las áreas que estamos hablando de la transición ecológica que hay que solucionar problemas de vertido, tanto al aire como al agua, que tenemos soluciones verdes, totalmente ecológicas, que evitamos toneladas de productos, garrafas, etcétera, al año. El grupo ANFI hace 9 años confió en nosotros y en un solo año nos dijeron que habían casi llegado a la tonelada en productos que utilizaban para pozos de aguas residuales y otras cosas. Es decir, estamos en las aras de insertar estas soluciones en la comunidad canaria y empezar a dejar de contaminar tanto, que creo que las mesas de transición ecológica y el planeta nos avisa ya bastante. Por lo tanto, yo creo que esas iniciativas son bastante importantes de incorporar. Muchas gracias y que pasen buen día.